Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y sí, es cierto, hemos hecho historia en el mercado de valores. En el día de ayer, la República Dominicana ha colocado, vamos a hacer, ¿verdad? Colocamos $1.000 millones por un lado y por el otro, pues colocamos un bono a 5 años, en pesos además, porque este fue en pesos. Y ese es un dato curioso, un dato interesante, que en la bolsa de valores usted coloque en pesos dominicanos. Estamos hablando de que hemos colocado $1.000 millones y un total de 1.822. El resto es el bono que colocamos, uno a 5 años y otro a 30 años en el mercado. ¿Por qué tenemos que hacer esta colocación de bonos? Bueno, porque el déficit del presupuesto usted tiene que financiarlo, usted tiene que financiar. ¿Qué es lo que me falta cubrir en el presupuesto? Eso es lo que quiere decir déficit, lo que falta, lo que nos falta para completar el presupuesto, que es la parte fundamentalmente para inversiones, porque el otro del presupuesto es lo que está comprometido. Educación son más de 100.000, 130.000 millones de pesos de educación. Para que usted entienda, solamente un renglón ya se lleva la 8ª parte del presupuesto, educación. Cuando usted va a los otros sectores de la economía, la salud, la empleomanía, como le llaman, todos los empleados, las obras de infraestructura, etcétera, todo eso, ahí es que se va el presupuesto. Si usted quiere seguir y no paralizar el país, hay una parte del presupuesto que hay que financiarla, la financia todo el mundazo. En el mundo no hay un solo presupuesto probablemente que no se financie, que no tenga algún nivel de déficit. No lo hay. Eso es lo primero. Para los santurrones que se creen que uno debe estar arrapándose hasta donde le alcanza la sábana, eso no es posible. Hasta en una familia usted sabe que usted tiene un déficit porque usted quiere comprar una nevera nueva pero no tiene el dinero. Ese es un déficit que usted tiene. Ahora, usted tiene cómo pagarlo, cómo irlo pagando a 10 años, a 5 años. Bueno, entonces usted busca cómo financiar ese déficit que usted tiene para comprar su nevera, o su lavadora, o su vehículo, lo que sea que usted vaya a comprar, o la propia vivienda, que es lo ideal, porque esa ya es una inversión de capital, no es una inversión de consumo, para que entendamos de qué es que estamos hablando. Es decir, tenemos un déficit de 2.3, 2.2%, 2.1%, para este año nos manejaremos entre el 2.1 y el 2.2%. Pero cuando llegamos ahí en el 2012 el déficit era del 6%. Estábamos financiando más del 6% del presupuesto. Hay quienes hablan de un 7%. Bueno, anda por ahí, entre el 6 y el 7% el déficit. Déficit alto, muy alto. Un déficit tolerable para las instituciones financieras que llevan estos números, estas cosas, estas evaluaciones, lo es, bueno, un déficit del 4%, del 3%. Y ya cuando usted va cayendo en el déficit del 2%, un presupuesto casi ideal. Casi ideal. Usted ya va manejándose con un presupuesto cercano al ideal, que es el presupuesto que no tiene déficit. Ahora mismo el déficit del presupuesto de los Estados Unidos, por ejemplo, anda en más de 1.000 millones de millones. Para que usted tenga idea de 1.000 veces 1.000 millones, una cosa así. Un déficit brutal y se estima que puede llegar pronto al 1.7%, es decir, camino al 2% el déficit de los Estados Unidos, que por cierto, han estado revueltos los mercados de capitales, han estado revueltos porque ayer mismo la Bolsa de Valores de Wall Street, el Dow Jones, cayó, según estuve leyendo en un reporte que hizo la BBC de Londres, cayó un 4.5%, que es mucho, eso es mucho.
y sobre todo si se toma que antes de eso había caído un 4.6 o casi un 5%. Es decir, los mercados de valores no es que han estado tan bien en la última semana, que ya hoy es viernes, la última semana no es que ha estado bien. Alguien explicaba por qué se cae la bolsa de valores, el índice industrial Dow Jones, o porque hay demasiada oferta y hay poca demanda. Para que usted entienda, una de las razones, decía un especialista, dice que ha habido mucha oferta, pero hay poca demanda, es decir, los inversionistas están conservadores. Están conservadores los inversionistas porque no perciben, están percibiendo que algo no anda bien, sobre todo en la economía de los Estados Unidos, y eso arrastra a todas las otras bolsas de Japón, de Francia, de Inglaterra y de prácticamente todas partes, como decía, comunicaba ayer la BBC de Londres. Eso arrastró ayer, y además de arrastrar a todas esas otras bolsas europeas, arrastra a los otros índices también, el tecnológico, el no sé qué y el no sé cuánto, toda esa cosa que uno no entiende bien, pero que dice cómo es que anda la economía internacional. Es decir, en un momento en que el mercado de valores está en una situación delicada porque, según decía ese economista inglés, hay mucha oferta, pero los inversionistas no están invirtiendo. En un momento en que ocurre eso, una caída en la bolsa de valores, una caída histórica además, histórica, porque tenía 7 años que la bolsa de valores de los Estados Unidos, el índice de Dow Jones, no caía. Y no caía 2 veces en una semana, 2 veces, 2 caídas históricas además, en una sola semana. Ya mucha gente estaba recordando lo que pasó con la crisis 2007-2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers. Ya alguna gente está preocupada, dice, cuidado si se nos va a repetir aquello que se nos dio aquella vez, que sacudió a la economía mundial, y provocó una crisis que a nosotros mismos nos afectó aquí en la República Dominicana. Es bueno que lo sepamos. A nosotros también nos afectó aquí, porque no puede estar la economía mundial mal y nosotros estar bien del todo, no, porque nosotros participamos de la economía mundial también. Hoy la economía es global, la economía es planetaria prácticamente, y cada día lo será más. Entonces lo que ocurre en un sitio va a ocurrir en otro, de alguna manera, con mayor o menor intensidad, pero va a ocurrir. Usted va a ser afectado por eso. Y en un clima como ese de caída de las inversiones en Estados Unidos y en el mundo, nosotros colocamos 2 bonos para financiar, así se llama, financiar, no para endeudarnos por endeudarnos, no, para financiar nuestro presupuesto. Hay uno colocado a 30 años y eso no es cualquier cosa, no es todo el mundo que fía a 30 años, no. Eso se llama tener mucha confianza en el beneficio que voy a recibir del bono que estoy colocando en ese país, que por cierto es una tasa bastante cómoda, las tasas en que estamos nosotros contratando, colocando bonos, es decir, vendiendo deuda en el mercado internacional. Una tasa envidiable si se compara con las de los demás países del mundo. Entonces, estamos en un momento de gran, además, expectación, porque cada vez que República Dominicana coloca sus bonos, que colocamos 2.000, pero nos ofrecen, colocan 5.000, que vamos a comprar 5.000, o coloquen 4.000 o 6.000, y sin embargo, eso no ocurre con todo el mundo en la economía global, en la economía mundial y en los mercados financieros. Nosotros colocamos, esto es lo que necesitamos y punto. No, pero coloquen más, coloquen el doble, coloquen el triple. Y hay oferta por el doble, por el triple. Estamos bien valorados, por lo tanto, quiere decir eso. Se confía en el mercado internacional en que la economía dominicana está siendo bien administrada. Se confía en que nosotros podemos
colocar nuestro dinero ahí. Podemos colocar nuestro dinero ahí, porque ese es un país que se está manejando 5 años corridos, porque ya vamos a tener 5 años consecutivos del presidente Danilo Medina ahí, y son 5 años de déficit bajo, de déficit muy bajo, para que entendamos, un 2%, es decir, bajar de sopetón, como dice la gente, bajar de un tacazo prácticamente el déficit de un país de un 6, de un 7% a un 2%. Eso ni siquiera las fórmulas más draconianas, más drásticas del Fondo Monetario Internacional se lo imponen a ningún país. Sin embargo, nosotros nos autoimpusimos. Es decir, el presidente Danilo Medina se autoimpuso esa meta, bajar el déficit a un 2%, y en un 2% se ha estado manejando ese déficit. Que debemos no tener déficit, ideal, claro que sí, probablemente de seguir manejando la economía como nosotros estamos en estos momentos y de continuar el ritmo de inversiones, el desarrollo del turismo, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la industria en la República Dominicana, etcétera, y de llegar nosotros a un pacto fiscal al que debemos llegar en un año, en 2 años, en lo que sea, cuanto antes mejor. Nosotros estaremos teniendo probablemente un superávit, no un déficit. Ya nosotros probablemente con el pacto fiscal que tenemos que hacer en cualquier momento, debemos abocarnos a ese pacto fiscal que le dé sostenibilidad al crecimiento, que le dé sostenibilidad al modelo de desarrollo del país, que le dé sostenibilidad a nuestras inversiones. Con ese pacto fiscal nosotros tendremos probablemente ya, o sin él probablemente, un presupuesto bien equilibrado, tan bien equilibrado que incluso podríamos estar hablando de superávit en poco tiempo. Podríamos estar hablando por primera vez en no sé cuántas décadas, sabe Dios cuántas décadas, estaremos hablando de superávit. Nosotros estamos en el camino de alcanzar el superávit, es decir, de producir más de lo que nosotros invertimos y consumimos, de producir más, de cumplir con nuestro presupuesto y que nos sobre todavía. Esa es la realidad. Esa es una buena noticia, el que nosotros hayamos podido hacer esa colocación en el mercado internacional, e incluso lo es mucho más el que la mitad de esa colocación, de esos 2.000 millones, casi 2.000 millones de dólares, fue en pesos. Eso es histórico y de eso vamos a seguir hablando más adelante. El 80%. El 80%. No la mitad, el 80% fue en pesos. Bien. Sí, muy buenos días, Bien. Estimados Bienvenido, amigos. Bienvenido, Sergio. Para nosotros es un placer, como siempre, estar aquí hoy viernes 9 de febrero del año 2018. Y hoy 9 de febrero conmemoramos el natalicio de uno de los grandes próceres de la República Dominicana. Nos referimos al santiaguero llamado Ulises Francisco Espaillat. Ulises Francisco Espaillat fue una figura clave que se opuso a Buenaventura Báez Méndez y se puso del lado de los tabaqueros de tabaco que habían sido, tabaqueros de Santiago y de Moca, que habían sido estafados por el gobierno de Buenaventura Báez y una serie de papeletas que tiraron. Eso provocó una revolución que terminó encabezando el que hasta ese entonces había sido el primer presidente de la República Dominicana y tenía el título de libertador, Pedro Santana, que fue ese primer presidente de la República quien le dio la estocada mortal a ese periodo llamado la Primera República. A eso se opuso Ulises Francisco Espaillat, quien fue un destacado luchador por la restauración y quien después fue presidente de la República. Y fue uno de los presidentes de la República que dejó un mayor legado en cuanto al respeto de los derechos civiles y políticos dominicanos, en cuanto a la pulcritud en el manejo de los fondos y en cuanto al ejemplo de civilidad que nosotros como país necesitamos. Ese que ustedes ven ahí, nada más duró 6 meses en el poder, pero dejó una trascendencia
que es digna de ser recordada por todas las generaciones posteriores. Y señores, fueron 6 meses que duró Ulises Francisco Espaillat, porque comenzó a propiciar cambios. Y cuando se comienzan a propiciar cambios, ya sea una revolución educativa, ya sea una revolución en el área de salud, siempre hay respuestas a esos cambios. Esa respuesta viene de las personas que se perjudican cuando los cambios se dan. Los cambios pueden ser para mejor, los cambios pueden ser para peor. Y siempre hay una reacción. En el caso de la República Dominicana, mencionábamos ahorita al hablar del déficit y de lo que habíamos logrado en la reducción del déficit, el pacto fiscal. El pacto fiscal no es más que una propuesta, que una solución que da la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que hemos mencionado varias veces. Pero ¿con qué se come eso de Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Sencillo, y lo hago porque lo he mencionado varias veces. Una persona en la calle me preguntó, ¿qué significa eso de Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Eso significa que República Dominicana, en un marco legal, por medio de una ley, se comprometió a trazar el camino a seguir para el desarrollo de aquí al año 2030. Ese camino pasa por la reestructuración de muchos factores, pero dentro de un marco democrático. Uno de esos factores es el tema fiscal. República Dominicana tiene una presión tributaria muy baja, una de las más bajas de la región. ¿Qué significa eso? Que tiene la posibilidad de conseguir menos ingresos de los tributos que dan los ciudadanos. Hemos tenido una economía que ha crecido enormemente, que ha sido una de las que más ha crecido pese a todo pronóstico. Sin embargo, con una presión tributaria bajita, el Estado no tiene los fondos necesarios para hacer políticas sociales como las que se están haciendo. Entonces, ¿qué hace falta? Una alianza público-privada, que es lo que es el pacto, en donde todos los sectores nos pongamos de acuerdo en qué tenemos que hacer para solucionar esa situación. Eso es lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Un gran pacto en la educación, que el presidente Danilo Medina comenzó por eso y se lo echó arriba, y echándose ese pacto arriba logró articular todos los sectores, y por eso ustedes ven cómo va marchando toda una transformación en nuestro sistema de educación. Hay un pacto eléctrico, que hay sectores que han boicoteado ese pacto eléctrico, pero se sigue trabajando en la suficiencia energética de República Dominicana y se va a firmar ese pacto eléctrico y está muy encaminado, pese a que, como hemos dicho, cuando hay cambios, hay reacciones a esos cambios. Y un pacto fiscal. Ese pacto fiscal es necesario porque con ese pacto fiscal vamos a reestructurar nuestro sistema tributario y va a participar los sectores productivos, todos los sectores productivos, el Estado por un lado, y ahí se va a concertar para que una vez mírenlo ahí, el pacto fiscal, una vez todos nos pongamos de acuerdo en lo que necesitamos hacer, lo hagamos, y lo hagamos con compromiso. Entonces, eso que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, esos pactos, son indispensables para el desarrollo dominicano. Esa ley también establece con indicadores claros. Indicadores es una forma de medir. ¿Qué otras metas? ¿Cuáles son esas otras metas? Por ejemplo, la mortalidad materno-infantil. Es penoso como en República Dominicana todavía hay una gran cantidad de mortalidad materno-infantil. Entonces surge la pregunta, ¿quién es el responsable? Hay personas que a veces creen que si llueve o no llueve es culpa del Estado, que si hace mucho calor es culpa del Estado, y eso no es así. El Estado como institución es una estructura que dirige la vida en sociedad, pero no todo lo que pasa en la sociedad tiene que ver con el Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Estado, como una organización, le hace frente a condiciones que encuentra. En el caso de la mortalidad materno-infantil, intervienen varios actores. El Ministerio de Salud Pública
se encarga de trazar políticas y reglamentaciones que complementen las leyes. En ese caso, la ministra de Salud Pública, de una manera valiente, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, dijo: nosotros como República Dominicana tenemos que reducir la mortalidad materno-infantil porque es un compromiso. Y luego de un estudio serio de determinar cuáles fueron y cuáles son las causas, se determinó que el 88% de las muertes materno-infantil pueden ser solucionadas. ¿Cómo se pueden solucionar? Con un procedimiento, con protocolos establecidos y con sanciones disciplinarias conforme establece la ley. En ese sentido, se hizo un reglamento para reducir la mortalidad materno-infantil atendiendo a esas causas. O sea, vuelvo y repito, la mortalidad materno-infantil, su reducción, es una de las tareas que manda hacer la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud Pública, cumpliendo con ese mandato y dentro del marco que le da la ley, establece un procedimiento para hacerlo. Sin embargo, yo veo cierta resistencia y veo hoy en una de estas revistas comerciales, como dice Guillermo, que el Colegio Médico Dominicano no descarta ir a los tribunales para impugnar ese reglamento que está haciendo el Ministerio de Salud Pública para solucionar y para disminuir la mortalidad materno-infantil. Y dicen que el Ministerio de Salud Pública lo que tiene que ocuparse de hacer hospitales, cuando precisamente en procura de la eficiencia, ya el Ministerio de Salud Pública realmente no se encarga de eso, sino el Servicio Nacional de Salud, porque atendiendo a un criterio de eficiencia administrativa, se dividieron funciones porque el Ministerio de Salud Pública no podía estar pendiente a políticas de salud por un lado, a reglamentaciones, pero también al manejo de todos los hospitales. Y se creó un Servicio Nacional de Salud que está haciendo lo que antes no se había hecho. Paulatina y progresivamente el Servicio Nacional de Salud está enfrentando problemas estructurales desde hace muchos años. Un ejemplo de eso es el Hospital Luis Morillo King, en La Vega, construido en el año 1959 y que no se le había dado un mantenimiento a lo largo de esos años integral, ni una reestructuración integral. El Hospital Luis Morillo King en La Vega, si pueden poner las imágenes, recientemente inaugurado, es básicamente un nuevo hospital y eso lo hizo el Servicio Nacional de Salud con la visión del presidente Danilo Medina. El Ministerio de Salud Pública traza políticas como estos reglamentos, pero decir, miren ese caso, donde un joven ante una situación catastrófica encontró un refugio en el Hospital Luis Morillo King, que como dije, fue construido en el año 1959 y hasta hoy, 2018, no se le había hecho una reestructuración de esta magnitud, una reestructuración integral. Miren ahí cómo está el hospital. Entonces, nosotros entendemos que lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública al establecer una reglamentación y un protocolo de cómo se van a manejar los casos materno-infantiles, primero evidencia que hay una intención de mejorar la vigilancia sanitaria y la inspección epidemiológica ante situaciones que pasan. Segundo, evidencia un compromiso con seguir mejorando y con lo ya asumido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con seguir disminuyendo esos índices que son vergonzosos de mortalidad materno-infantil. Y los profesionales que intervienen en la salud, no es que se les está atacando, es que se está estableciendo sanciones cuando haya negligencia, es que se está estableciendo que una persona que no se quiere atender, que no es atendida por una cuestión económica, esa persona no puede ser desamparada por el profesional que está de turno por una razón económica. Eso amerita una sanción. No es posible que una persona llegue a un hospital o a una clínica y no se atienda. Entonces lo que se está haciendo
con esa reglamentación es algo tan sencillo como establecer lo ya establecido, valga la redundancia. O sea, no es nada nuevo, es tomar lo que dice la Ley General de Salud y establecer una sanción administrativa ante una negligencia evidente. Entonces yo creo que nosotros como sociedad tenemos que aplaudir este tipo de medidas que buscan cumplir los objetivos que todos como país necesitamos y queremos, y evitar que se sigan produciendo muertes por cosas completamente evitables, por cosas que se pueden completamente prevenir. Así que en ese sentido vamos a seguir exhortando al Ministerio de Salud Pública que no importa que vayan a los tribunales quien sea, eso que están haciendo tienen que seguirlo haciendo. Mire, esta ha sido una semana importante de entrega de obras inauguradas a la entrega al país, porque usted mencionaba el Hospital Luis Morillo King, que fue entregado pues hace apenas unos cuantos días, pero también ahí mismo en La Vega se les entregó su museo, Museo del Carnaval, que señores, es una maravilla. No he ido, pero lo que me cuentan, lo que he visto también aquí en las revistas comerciales y lo que he visto en algunos reportajes en los medios de comunicación, da cuenta de una instalación estupenda, de una instalación magnífica, digna de nosotros ir a disfrutar de ella, con una historia del carnaval vegano, dicho sea de paso, que es un desprendimiento del carnaval nacional. Desde luego, desprendimiento de ese carnaval que ha sido tradición de los pueblos dominicanos, los pueblos de todo el país durante toda nuestra historia, prácticamente, durante toda nuestra historia. El carnaval es una herencia que llegó aquí con los europeos en principio, pero que entonces en eso que llaman sincretismo, es decir, una unión o mezcla de tradiciones europeas con tradiciones africanas, pues dio como resultado este carnaval, el carnaval de la República Dominicana, que tiene sus manifestaciones particulares. No es lo mismo el carnaval de La Vega que el de Bonao o que el de Santiago, para que entendamos, o que el de la capital o que el de cualquier otro país, pueblo del sur. Hay diferencias de uno a otro, no son iguales los papeluces de Bonao, creo que son los papeluces, que los cachúas de Cabral, por ejemplo, para que usted tenga una idea de dos manifestaciones diferentes. Y desde luego cuando usted está hablando de La Vega, pues está hablando de un espacio carnavalesco con un colorido tremendo, grandemente comercializado quizás para mi gusto y para lamento mío, pero desde luego eso, si bien ha llevado el carnaval a unos niveles de comercialización, de mercantilización, pero eso no le resta, sino que le ha añadido un componente interesante a ese carnaval que nosotros debemos disfrutar todos los años. Ahora el presidente Danilo Medina acaba de entregarles el Museo del Carnaval, quizás el primer museo del carnaval, el primer museo de ese tipo que tenemos en el país. Es quizás, o sin el quizás, el primer museo de la República Dominicana dedicado solamente a esa manifestación cultural, el carnaval de La Vega. Así que todos en romería a ir hacia La Vega a conocer aquello, a disfrutar aquello que todo el país no es, como nos lo quieren pintar estos señorones, un valle de lágrimas. Eso es falso, eso es falso. Hay hijos de, ya ustedes saben quién, que hacen todo tipo de tropelía, un bandido que asesinó a su mujer con sus hijos. Bueno, imagínese usted. Esas son de las lacras de la sociedad nuestra con las que tenemos que bregar todavía, pero ese fenómeno usted lo va a encontrar no solamente aquí, lo va a encontrar en Europa y lo va a encontrar en donde quiera que usted va. Un bárbaro que asesine a su mujer, sí, lo va a encontrar donde quiera. Eso lo va a encontrar, mire, no se lo despinta nadie. Vea los noticieros internacionales para que usted se dé cuenta de que esas lacras de la sociedad existen en cualquier sociedad. Y bien, en
en términos de inauguraciones, a Luis Morillo King y al Museo de La Vega, Museo del Carnaval, le han seguido en esta semana las escuelas en Santo Domingo Este, y ayer mismo, antier primero, entregó el presidente el tercer elevado que se necesitaba ahí precisamente en el cruce de Andrés Boca Chica, de la Caleta, creo que es con la Caleta ahí sí. Un tercer nuevo elevado, construido en tiempo récord además, porque el presidente ha entregado los 3 elevados de Boca Chica, que completan ese circuito vial que era un problema realmente, entrar, salir de Boca Chica, ahí en esa parte era realmente una... Y a cada rato pues había una tragedia, dicho sea de paso, en la entrada al puerto multimodal, Caucedo, ahí en esta zona. Entregó el presidente ese tercer elevado que hacía mucha falta. Ya ahí no habrá tapones prácticamente en todo el trayecto desde que usted sale de la capital y cruza el peaje hasta que pasa de Boca Chica. No tenemos ya tapones y eso es una gran cosa. Entregó el presidente ayer también 2 nuevas escuelas. 2 nuevas escuelas en Atomayor, en la provincia de Atomayor. Entregó el presidente 2 escuelas. Una de ellas es la Norma Lucrecia Medrano, en Platanal afuera. La escuela Norma Lucrecia Medrano. Esta es en Platanal afuera, allá en Atomayor. Y la escuela básica José de Jesús Hermosén Vázquez. Entregó 2 escuelas para la jornada escolar de tanda extendida, de la cual se benefician centenares de jóvenes de ahí, de esa provincia de Atomayor. 2 nuevas escuelas, se trasladó el presidente, 2 nuevas escuelas para la jornada escolar extendida. Se trasladó desde Santiago, fue a dar a Atomayor ahí está, José de Jesús Hermosén Vázquez, el nuevo plantel escolar de estos jóvenes. Y desde luego, antes de eso, había dado el Picasso para la construcción de una clínica quirúrgica. Oiga usted qué cosa, porque esto además es capital privado. Esta clínica quirúrgica que se va a construir ahí y para la cual el presidente dio el primer Picasso, pues es un establecimiento que Clínica Unión Médica del Norte, dice, primer palazo, construcción de torres E y F, 2 torres, apostando al futuro y al crecimiento profesional a través de su plan estratégico. La inversión de 1.200 millones de pesos, una inversión bien alta, dicho sea de paso. La Unión Médica del Norte, eso es en Santiago, y se trata de 2 torres, una de ellas nada más que dedicada, le llaman torre quirúrgica, porque está dedicada a cirugía solamente, es decir, todo un edificio, para que usted entienda, todo un edificio dedicado a cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Porque no estamos hablando de que esas son torres que van a ser construidas por el gobierno, van a ser construidas por el sector privado, inversionistas nacionales y no sé si hay algún inversionista extranjero ahí, no lo dudaría, pero es inversión privada, para que usted entienda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué la inversión privada se puede dar el lujo de construir 2 torres? Ya había construido otras más ahí en ese mismo espacio, hay otros edificios. Ahora se van a construir 2 torres más y una de ellas está dedicada nada más que a cirugía. A cirugía. ¿Tenemos nosotros tanta demanda? No, sí, la tenemos, pero la tenemos desde el mercado exterior. Es que nosotros nos hemos convertido, la República Dominicana se ha convertido en un espacio no solamente para la inversión extranjera, sino para el turismo de salud. Para el turismo de salud, eso es lo que quiere decir esa altísima inversión que se va a llevar a cabo ahí por parte de la Unión Médica del Norte, ¿no? Miren esa foto,
Ahí está la ministra de Salud y el comentario que yo hacía ahorita está al lado del presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Wilson Roa, una persona que tiene un mayor nivel de racionalidad que su antecesor, pero que dijo en respuesta a la reglamentación que hacía el Ministerio de Salud Pública que el gobierno dominicano tenía que ponerse a hacer hospitales, señalando que faltaban equipos en muchos, que faltaba un equipo de tomografía, y fíjese cómo está ahí, ante no un equipo de tomografía, el anuncio de una inversión público-privada de un centro médico de alta tecnología. Entonces, la contradicción que tienen a veces cuando se quiere atacar lo que se está haciendo, esta transformación institucional que se está haciendo, es muy grande. Porque tú no puedes salir diciendo, por un lado, que no se está haciendo nada y después participar. Qué bueno que participa y lo reconoce, pero sus palabras que dijo y que resalta esta revista comercial de que no se ha hecho nada, miren ahí cómo queda demostrado que no. Se está haciendo y se está haciendo a un altísimo nivel. Se han intervenido más de 50 hospitales, 50 y tantos hospitales, y de ellos hay más de 20 ya para ser entregados, aparte de los que ya fueron entregados. Joyas como el Hospital Luis Morillo King de La Vega. Eso está ahí y usted, bueno, se puede llevar alguien de lo que quiera decir, cualquiera por ahí, pero bueno, eso es tontería. Vaya usted y vea, como dice la gente, con sus propios ojos, lo que está pasando. La Vega es ahora mismo un buen ejemplo de eso. Esta altísima inversión en un hospital dedicado a cirugías solamente indica que nuestro país se está convirtiendo en un espacio de turismo de salud. Estamos pasando a esa etapa, porque desde luego contamos con la infraestructura de salud más importante del área del Caribe, probablemente de todo el Caribe, de todo el Caribe. En eso se está convirtiendo la República Dominicana. La semana se cerró prácticamente también con el proceso de negociación de la oposición venezolana y del gobierno de Nicolás Maduro aquí en la República Dominicana. La República Dominicana fue el espacio donde se llevó a cabo esa negociación, esas conversaciones que ojalá fructifiquen allá en Venezuela en lo que tienen que fructificar. Como decía el presidente, si todo conflicto termina en una negociación, ¿por qué mejor no irnos primero a la negociación antes que el conflicto? Pues vámonos a la negociación. Y de eso fue de lo que sirvió de garante la República Dominicana y el presidente Danilo Medina, que estuvieron acompañados en esta misión por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y también estuvo acompañado por dignatarios de los gobiernos de Bolivia también y de otros países. Las Granadinas, San Vicente, en fin, otros países que participaron también en ese espacio de concertación, de diálogo, en el que se buscó, o por lo menos se trató de buscar una salida al conflicto que enfrenta la oposición con el gobierno venezolano. Yo les dejo con las palabras del presidente Danilo Medina para que compartamos sus ideas sobre lo que fue la conclusión y además sobre todo la explicación del presidente de por qué la República Dominicana ha estado envuelta en eso. En ese diálogo, en esa negociación, porque la República Dominicana es también hoy un referente en América Latina en materia de compromiso internacional. Dice el presidente Danilo Medina, nos llevó ahí nuestra conciencia latinoamericanista, decía él, como debe ser. Los pueblos de Latinoamérica somos hermanos, los unos y los otros, y todos nos debemos esa solidaridad. ¿Qué ganó la República Dominicana? Hubo una periodista que le preguntó al presidente, ¿y qué ganamos nosotros metiéndonos en eso? Ganamos mucho, y mucho que ganamos. Primero, nos posicionamos en la agenda internacional como un espacio de concertación,
como un espacio de negociación. Segundo, ganamos el que nos declaramos partidarios de la solución negociada de todos los conflictos. Tercero, el conflicto de cualquier pueblo de Latinoamérica afecta a todos los pueblos de Latinoamérica. Esa es la realidad y tiene razón el presidente de la República cuando lo plantea de esa manera. Y cuarto, nosotros debemos ser solidarios con todos los hermanos pueblos latinoamericanos. Como decía el presidente, ganamos además experiencia, ganamos prestigio, ganamos visibilidad y todo eso cuenta también para cualquier país. Tomaría muchos países del mundo tener ahora mismo esa habilidad, esa visibilidad que tuvo la República Dominicana, precisamente a propósito de ser el escenario en el que se llevaron a cabo esas negociaciones que ojalá redunden ahora en lo que deben redundar allá en Venezuela. Hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido nuestro deber, como decía el presidente Danilo Medina. Ahí están las palabras de él. Con ellas les dejo para que comencemos de inmediato la conversación con el ingeniero Carlos Segura Foster. Carlos Segura Foster, administrador del Banco Agrícola, quien está aquí para que comentemos sobre inversión en el campo, en la agropecuaria, y que se vaya preparando, porque yo quiero que él me hable también sobre la colocación de los bonos ayer en el mercado internacional. Una colocación histórica, porque por primera vez hacemos una colocación en pesos en el mercado internacional. También de eso podemos hablar con él, porque es un hombre de la finanza, un hombre que sabe de números. No se mueva de ahí para que participe con nosotros en esta conversación con Carlos Segura Foster. Les dejo con las palabras del presidente brevemente. El presidente de la República Dominicana, al terminar el encuentro del día de hoy, se va a dirigir a todos ustedes sobre este encuentro. Así que, presidente, tiene usted la palabra. Bueno, formalmente, buenas tardes para todos y todas. Nos sentimos en el deber y la obligación de dar una explicación en nombre de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de Miguel, de Chile, que hemos estado acompañando en este diálogo a la oposición y el gobierno de Venezuela. Debemos decir que el día 31 las partes fueron a Caracas con la intención de producir un acercamiento en los puntos que estaban pendientes. Básicamente, la fijación del día de las elecciones. Y otros puntos que aparecieron en el escenario en Caracas, que fue mediado por el presidente Rodríguez Zapatero. Tenía que ver uno con la habilitación de los partidos políticos que estaban participando en el diálogo y otro con la libertad de personas detenidas. Verbalmente, para el gobierno se llegó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero en esos dos puntos. Y la fecha de las elecciones, que se discutía por parte de la oposición si las elecciones fueran el 10 de junio y el gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando, y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. Para el gobierno de Venezuela, la visita aquí, la reunión de ayer, era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo. Y vinieron a firmar ese acuerdo. La oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo en el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento que se había trabajado con las partes.
y que era en gran medida estaba contenido en el acta de avances de los acuerdos de la que quedé apoderado cuando se fueron el día 31. La oposición ayer pidió tiempo para esa nueva revisión y el gobierno de Venezuela entendía que ese era el documento definitivo. No pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición el día de hoy porque tenían eventos políticos que realizar en Venezuela y se retiraron anoche a Venezuela. Hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo, pero en consulta con el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer, el documento que se había trabajado por las partes. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras, el documento que nos ha entregado la oposición, pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando, incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer, él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Nosotros desde la República Dominicana y los países acompañantes somos siempre partidarios del diálogo. Entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan alcanzar en una mesa de negociaciones. Que el resto es aventura. No sabemos a dónde puede conducir el hecho de que las partes no hayan podido llegar a un entendimiento. Y aún así, si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene una solución y tiene consecuencias imprevisibles por todos nosotros, porque no somos magos, al final tendrán que volverse a sentar en la mesa a dialogar. Porque no hay otro camino para el entendimiento de los pueblos que no sea a través del diálogo. Ningún conflicto en el mundo se ha resuelto sin sentarse a negociar. Terminan siempre en una negociación. La República Dominicana quiso adelantarse, y los países que nos acompañan también, a que Venezuela pudiese encauzar sus diferencias por el camino democrático, estableciendo condiciones que estaban en ese acuerdo que le permitiera convivir. No se pudo lograr ese acuerdo, pero la República Dominicana sigue abierta para el momento en que las partes se quieran encontrar de nuevo. Este es un espacio que se puede utilizar para que las partes se puedan sentar y comenzar a hablar. Lamentablemente esta vez no pudimos llegar a un acuerdo, pero tenemos la esperanza de que las partes puedan reencontrarse en Caracas y que puedan producir de nuevo acercamientos que permitan sentarse y sacar un documento definitivo para encauzar la situación de Venezuela. Así que lamentamos que ese acuerdo no se haya podido dar y nos reiteramos a que en cualquier momento que se quieran volver a sentar a la mesa puedan tocar las puertas de la República Dominicana, que estaremos prestos para servirle al hermano pueblo de Venezuela. Así que muchas gracias a todos y gracias por la paciencia que han tenido esperando estas decisiones. Pasen buenas tardes. Tal vez ellos vayan a hablar y se lo den a conocer su documento. Nos pidieron que no entendían que se hiciera público, por tanto nosotros seguiremos respetando esa decisión. Ahora, el documento que discutimos las partes era de 6 puntos: garantías electorales, el tema de las sanciones a Venezuela, el respeto y desarrollo institucional. ¿Cuáles eran los otros 3? Temas sociales, Comisión de la Verdad
y la Comisión de Verificación del Acuerdo, y en la parte electoral estaban todas las garantías para el desarrollo de un proceso electoral independiente que garantizara que las partes pudieran competir en igualdad de condiciones. Eso sigue ahí y probablemente hagan uso de ello. Ojalá que se pueda hacer uso de esos acuerdos que ya se convinieron. ¿Perdón? No soy yo. Por ejemplo, aquí hay gente que han venido de otros países. El deber cumplido. Nosotros entendemos que como latinoamericanistas que somos, tenemos un deber con Venezuela, de tratar de ayudar a que pudiesen buscar una salida pacífica, que garantizara la reconciliación de los venezolanos en un clima de paz. Y hemos cumplido con nuestro deber. No tenemos nada de qué arrepentirnos. No sé, esa era la que estaba en el acuerdo que firmamos. Ya, si no hay acuerdo, yo no sé qué fecha establecerán. La que nosotros acordamos con el gobierno, que quería que las elecciones fueran el 8 de marzo, luego la subieron al 18, luego la subieron al 15 y finalmente, por la mediación del presidente Zapatero y la mía personal, llegamos al 22. El acuerdo, el documento completo, pero ellos hablarán. Así que muchas gracias.